preguntar a los compañeros de junta directiva cuánto Se consignó por concepto de carnet. porque hay que ganarnos primero un banco de confianza entre las partes para luego irnos a otros escenarios. Entonces yo sí quisiera que la asociación dijera aquí en esta mesa cuánto consignó por concepto de carnet. Yo creería que eso debe ser, ya que el compañero Félix lo tocó, eso debe ser como un punto de ilustración para el resto de personas que de pronto no conocen la historia que tenemos. Y yo creo que si todas las reuniones, ahora, las primeras reuniones se hubieran desarrollado en el marco del respeto y en el marco de la confianza, no tuviéramos esos 2 años de atraso, que es lo que nos ha pasado. Y yo creo que justificadamente es que no hemos tenido, y lo digo de manera respetuosa, la confianza en OINAC, porque desde un inicio nos sentimos maltratados. Entonces, de una u otra manera, mantenemos siempre un resquemor, una preocupación. Y quizás al principio nosotros no teníamos ningún tipo de referencia. Nosotros sencillamente, ¿quién más que nosotros alegrarnos que trabajamos el turismo de manera directa cuando se ejecuta una gran obra? Pero siempre encontramos algunos impases que nos impiden entregar nuestra confianza. Nosotros hoy, casualmente, y como para socializarlo y vean de dónde viene la desconfianza de nuestro gremio y de muchos actores de la ciudad. Hoy se construyó en Cartagena uno de los hoteles más importantes del país, el Four Seasons. Y nosotros vimos el crecimiento de ese proyecto con ilusión. Nosotros fuimos los que sufrimos la adversidad, los trancones, todo lo que pasó alrededor, los desvíos, y hoy sencillamente vemos cómo la parte del transporte está siendo concesionada a una empresa bastante robusta de la ciudad de Bogotá, y ya hoy nos tenemos que preparar para esa lucha, para esa pelea, porque existirán algunos mecanismos por el cual nosotros debemos tener una parte de ese trabajo que se va a generar ahí. Entonces, son cosas que nos preocupan. ¿Por qué lo traigo? Porque a veces sentimos que se nos rueda la banca, donde entregamos toda nuestra confianza, nuestra sinceridad, sobre todo nuestra ilusión, a que, oye, va a estar construyendo esto debe ser para que crezca la familia cartagenera como primera instancia. Pero bueno, entonces todas estas cosas nos llevan a pensar de que siempre se nos corre la banca, y esto es básicamente la razón por la cual nosotros nos hemos mantenido ahí. No existe la menor posibilidad que a nadie se le ocurra que los taxistas, los conductores de la organización nuestra, están en contra del proyecto. Si nosotros cuando dijeron que lo iban a construir, fuimos los primeros que nos alegramos. Pero hoy debemos encontrar un mecanismo que podamos plasmar y que borre toda esa desconfianza que tenemos. Tenemos que encontrarlo partiendo de la premisa de la voluntad. Yo creo que no hay nada que se pueda construir sin la voluntad, sin intentar obstáculos, sin tecnicismos, sin intentar vender que es un gremio que solo está tratando de estabilizar a su gente, lo que se están oponiendo al progreso de la ciudad. Eso no existe en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Nosotros tenemos que encontrar un mecanismo que arrope y que disipe todas esas dudas que tenemos con respecto a la concesión y a lo que va a pasar dentro de un tiempo corto con nosotros, porque 4 o 5 años para nosotros, que creo que tenemos mucha tela que cortar todavía, y tenemos la ilusión de nuestros hijos estudiando
y queremos un día pues estar más tranquilos. Entonces debemos encontrar una solución que ayude a la ciudad, que permita que se lleve a cabo la obra y que mantenga la organización o a su gente estable. Eso es lo que yo tengo que decir en relación a esto. Entonces intentemos buscarlo y Continúo. Como vemos que el proyecto va por etapas, creo que Perdón, Felipe, yo te interrumpo. ¿Y cuál es la incomodidad con lo de los carnets? Como para No, pero- empezar a generar no, la la doctora que responda porque ya tiene pleno ok, conocimiento. es que nosotros en algún momento, y de pronto, y ahí se me olvidó, pero nosotros en algún momento nos reunimos y como parte del banco ese de confianza de que hablamos, había unos carnets que hoy, con la mayor sinceridad y respeto, no los necesitamos tanto como en su momento cuando sentimos incluso que se permitió que toda ese mundo de personas informales que están alrededor del aeropuerto, básicamente se le abrió la puerta y nos invadieron. Y nosotros las luchas, y sin la más mínima duda, con la voluntad de la administración de la ciudad, logramos nuevamente, digamos que estar tranquilos en ese espacio. Entonces nosotros pagamos un dinero, ¿verdad?, por esos carnets, pero, y eso es importante, quizás es la reflexión del compañero Félix, es que luego sentimos que se rueda la banca y se dice, no, lo que pasa es que los carnets están circunscritos a la entrega de la... No, porque cuando nosotros dijimos eso, nosotros no circunscribimos los carnets a eso. Entonces, ese es el banco de confianza que se debió crear en su momento y que no se creó, y hoy precisamente nos tiene en este dilema. Lo que ibas a decir era fase, de que el proyecto está por fase. Bueno, quedó claro, doctora, lo de los carnets. Inclusive se analizaron todos los documentos y tuvimos algunos errores en cierta información de los compañeros y se corrigió y se mandó que la última reunión cuando mencionó acá, disculpen, Fue en lo señalo, julio. ¿cierto? Porque todo lo copiábamos acá a la Secretaría de Turismo. Bueno, como vemos que el proyecto está por fase, ahorita vamos a analizar. Estamos apenas en la fase 1, ¿cierto? Veo que inicia en junio la fase 2, ¿cierto? Del cerramiento. Del cerramiento. Entonces, como decía el compañero Javier y el compañero Gil, creemos primero el banco de confianza en unas mesas para poder avanzar con los otros pasos. A medida que vayamos dando de parte y parte, tenemos buenos resultados, porque nosotros no nos oponemos al desarrollo. Si el aeropuerto, con esas estadísticas que ustedes nos acaban de decir, se incrementa, somos nosotros los que nos vamos a beneficiar. Cartagena. Trabajamos para ustedes. Sí, exacto. No, sí es cierto, Cartagena y nosotros vamos a tener más influencia de pasajeros, pero necesitamos tener garantía y confianza, porque hoy no existe. Y se lo dijimos en enero, ¿cierto? La reunión pasada. Así es. O sea, porque no me gusta, sí lo sostengo y lo digo y tengo argumentos para demostrarlo el porqué. Entonces, con la propuesta que usted plantea, porque sé que una de las asesoras que siempre estaba en la mesa, en estos momentos nosotros no tenemos cómo contestarle, porque primero iniciemos con el banco de confianza desde la cabeza para luego llegar a los pies. Esa es nuestra propuesta y siempre nos lo ha dicho y siempre se lo voy a reiterar, doctora, qué pena. Vamos, la última reunión que tuvimos allá con ustedes, que tuvo la comunidad, le dijimos, si no hay banco de confianza no hay solución a la problemática. Porque hoy hablamos una cosa en una mesa y por eso, doctora, cuando le dije el acta es eso, porque hacemos una cosa en una mesa y después se deja otra. Usted lo acabó de decir, no está disponible ¿cómo es el punto? Vamos desde ahí, vamos creando confianza entre las partes, vamos construyendo equipo. Cuando Javier decía lo de los carnets, es porque nosotros, con las anteriores condiciones, venía un carnet de doctor y ahí los rangos se han modificado ahí, porque nosotros somos parte de esa familia. Somos parte de esa familia y los rangos han sido modificados sobre el tema de carnet. Que han ido unas restricciones, sí, pero si nosotros cumplimos, no tenemos ningún problema. Porque hoy, con lástima que se le quedó, hoy nosotros nos dimos cuenta, como lo dijo un funcionario jurídico de la alcaldía, ya con las resoluciones y el decreto, para que nosotros vamos a querer creer, lo que estaban buscando era hacer parte de la familia de Oinar, pero no nos quisieron, nos patearon. O sea, nos alejaron y nos patearon, porque en una reunión, y lo reitero, ingeniero, por ustedes, me sentí, y uy, Dios mío, perdimos todo el trabajo. Hasta hoy que nos volvemos a reunir, ¿cierto, doctor? Fíjese, Félix, me disculpa, fíjese lo que significa la voluntad.
la doctora puntualizaba en la resolución. La resolución la resolución fue precisamente el sombrero de Llorente, fue el punto preciso para que nos divorciáramos. Pero no hubo voluntad, y respetuosamente lo digo, no hubo voluntad para entender la resolución, porque la resolución desglosada, hoy esa resolución, cuando tiene otro actor que tiene la voluntad de entender, la administración sí le encontró la forma de entenderla y se solucionó. O sea, bajo esa misma resolución se construye el decreto circular. No, la circular. El momento técnico, disculpa que es la circular. correcto. Ojo, que es una circular. Es que hablamos de documentos. Correcto. Los documentos son una circular. Correcto. Que no tiene de estricto cumplimiento. Entonces, fíjate. De una circular que no tiene el estatus de decreto, ese fue el rompimiento. Y ahí es doloroso lo que vimos nosotros. Nuestra gente golpeada, nuestra gente hospitalizada, nuestra gente comparendo porque había que defenderse. Entonces, Se nos murieron dos compañeros, Javier, en ese estrés. de esa misma resolución nace un decreto de la alcaldía. Entonces sí, esa resolución, porque nosotros sentimos que con esa resolución se intentó quebrarnos y desafortunadamente no funcionó así, nos fortalecimos. Discúlpeme yo para entender. Cuando estamos hablando de resolución Claro, La circular. Mira, Pero de la es superintendencia. que una cosa era que OINAC suscribiera un acuerdo con una empresa, no hay nada, partamos de nada, y suscribe una empresa, era un acuerdo con alguien direccionado, pero esto era otra cosa, era el hecho de que ahí había una comunidad preexistente, ahí estábamos nosotros. Entonces sí había que tener la voluntad de encontrar los argumentos jurídicos para aprovechar esa confianza legítima que tenía la organización para ver cómo construyo con esta gente. Entonces, en el momento en que no encontramos ese apoyo, dice, caramba, pero esto se está utilizando en nuestra cuenta para quebrarnos. Entonces, esa misma circular fue la que fue tenida en cuenta para construir el decreto y la resolución que hoy nos mantiene en el aeropuerto. Entonces, esto no se dice con el objeto de molestar, ni de ofender, ni de atrasar el proceso. Ni de volver es que nos ese punto. entendamos, Sí, correcto. es que nos entendamos de dónde nace nuestra preocupación. Tenemos que encontrar entre todos la manera de... Y no es fácil en la medida de que de pronto la persona que gobierna una empresa le es relativamente fácil ordenar y decir esto va a ser así, así, pero nosotros que nos lo hemos tenido que luchar y que somos completamente independientes, no es fácil que hagamos pues lo que la gente quiera que hagamos si no tenemos la confianza. Entonces, ¿qué